Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Y hoy hablaremos de la vida de Kant. Espero que les guste. Immanuel Kant, nacido en 1724, fue el cuarto de 9 hermanos, de los cuales uno murió en el parto y 2 antes de cumplir 1 año de vida. Los padres eran extremadamente honestos y amantes de la paz. Preguntado por ellos, Kant respondió: "No puedo sino sentirme orgulloso de que mis padres, con ejemplar rectitud, propiedad ética y orden, sin dejarme una fortuna, pero tampoco deudas, me dieran una educación que, vista desde el punto de vista moral, no podía ser mejor, y por la que cada vez que me acuerdo me siento invadido por los mayores sentimientos de gratitud". En otra ocasión, poniendo de relieve las mismas cualidades, Kant dijo: "Nunca, ni una sola vez les oí nada impropio a mis padres, ni nunca vi nada indigno". Kant recordaba particularmente el dominio de sí mismos con que sus padres habían reaccionado durante un difícil periodo de sus vidas. Su padre era artesano, guarnicionero, lo que hace digna de notar la torpeza manual de Kant. En palabras del filósofo: entre los gremios de talabarteros y guarnicioneros estalló un conflicto a propósito de sus respectivos derechos que hizo sufrir mucho a mi padre, pero incluso cuando hablaban de ello en casa, mis padres trataban esta disputa con tanta paciencia y respeto por sus oponentes y con tan firme fe en la providencia, que aunque por entonces yo no era más que un rapaz, tal idea ya nunca se apartó de mí. El padre, quien para Kant era el menos adorado de sus progenitores, le exigía diligencia, honradez y sobre todo evitar las mentiras. A su muerte, cuando Kant tenía 21 años, este escribió en los Anales Familiares: año 1746, 24 de marzo, a las 4:30 de la tarde, mi amado padre fue llamado por una muerte santa. Que Dios, ya que en vida no le concedió el disfrute de la felicidad, le permita por tanto participar ahora de la felicidad eterna. La madre de Kant había muerto antes, cuando él solo tenía 13 años. Él recordaba a la piadosa y ferviente mujer con particular emoción. Cada vez que la mencionaba, según testigos, sus ojos se humedecían y cada una de sus palabras era expresión de una cordial reverencia filial. Fue ella quien había formado su carácter y quien había puesto parte de los cimientos de lo que él sería. Era ella quien sacaba a su hijo a su Manelchen al campo y le enseñó a identificar las plantas y le contó todo lo que sabía de la estructura de los cielos. Después de ingresar en la escuela, especialmente después de hacerlo en el Collegium Fredericiarum, a la edad de 8 años, el carácter de los paseos cambió. Ella ya había quedado sorprendida por la agudeza mental de su hijo, pero ahora, empezando a dominar, sería él quien le explicase a ella cosas que ésta no podía entender. La curiosidad de la madre quedaba satisfecha y comenzó a abrigar grandes esperanzas para el futuro, según nos cuenta el biógrafo inmediato. El biógrafo sigue diciendo que Kant lamentó su muerte con la afectuosa y tierna tristeza de un hijo bien dispuesto y agradecido, y en los últimos años de su vida todavía se estremecía de emoción al hablar de las circunstancias en que para él tan temprana pérdida se produjo. Ocurrió que una mujer íntima amiga de la madre de Kant, abandonada por su prometido, había enfermado de gravedad. Para convencerla de que se tomase la medicina, la madre de Kant la probó empleando para ello la misma cuchara que la paciente. Esto le supuso la muerte. El mismo día quedó postrada, muriendo poco después, como sacrificio a su amistad. Recordando sus paseos infantiles con su madre, Kant decía: muchas veces me llevaba consigo fuera de la ciudad, atraía mi atención sobre las obras de Dios, hablaba con devota complacencia de su omnipotencia, sabiduría y bondad, e imprimió en mi corazón una profunda reverencia hacia el Creador de todas las cosas. Nunca olvidaré a mi madre, pues sembró
y abonó en mí la primera semilla de la bondad. Abrió mi corazón a las impresiones de la naturaleza, estimuló y amplió mis ideas, y sus enseñanzas han ejercido sobre mi vida una influencia duradera y total. Los recuerdos de Kant de su madre me parece haber sido con mucho la persona más influyente en su vida. Establecen una interesante comparación con un célebre pasaje de la Crítica de la Razón Práctica. Dos cosas llenan la mente de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes. Cuanto con más frecuencia y constancia se ocupa de ellas la reflexión, los cielos estrellados sobre mí y la ley moral en mí. Las veo ante mí y las asocio directamente con la conciencia de mi propia existencia. La primera parte del lugar que ocupo en el mundo exterior, sensible, aniquila, por así decir, mi importancia como criatura animal. La segunda, por el contrario, eleva infinitamente mi valor como inteligencia por medio de mi personalidad, en la cual la ley moral revela una vida independiente de toda animalidad y aún de todo el mundo sensible. Este pasaje revela obviamente la tendencia de Kant al dualismo, pero sus palabras más interesantes para nosotros son: las asocio directamente con la conciencia de mi propia existencia. Estas palabras me parecen reflejo de la intimidad de que había disfrutado con su madre, la infusión de vida que, en virtud de la curiosidad y sentido moral de ésta, había convertido su existencia en él mismo, la sensibilidad a los cielos estrellados que le hablaba a él de un fascinante pero enorme e indiferente mundo natural, y la sensibilidad de la persona moral que llevaba dentro, más allá de la sensualidad y los sentidos, que produjo su aprobación y con ello su amor. Pese a la gratitud de Kant hacia sus padres, la infancia no le parecía una etapa de felicidad en la vida, principalmente la consideraba un periodo lleno de dificultades. A quienes la veían como feliz, les objetaba. Muchas personas imaginan que los años de su juventud son los más agradables y mejores de su vida, pero en realidad no es así. Son los que producen más perturbaciones, pues entonces nos hallamos bajo estricta disciplina. Rara vez podemos elegir a nuestros propios amigos y aún más raramente podemos disfrutar de nuestra libertad. Aunque acentuaba las perturbaciones que la disciplina estricta entrañaba para los niños, Kant la aprobaba siempre y cuando no fuera esclavizante. Él pensaba que las personas de clase trabajadora especialmente echaban a perder a sus hijos jugando con ellos como monos, acariciándoles, besándoles y bailando con ellos. Creen en efecto que les están haciendo un favor a sus hijos, corriendo siempre a su lado cuando lloran y jugando con ellos, etc. Pero eso no hace sino aumentar el llanto. La experiencia de la infancia de Kant, su ideal de ella, o más probablemente ambas cosas, le llevaban a insistir en que las caricias y los juegos con un niño no solo dañan a éste, sino que son vergonzosos para los padres. Lo que le molestaba debía de ser la sensualidad y el sentimiento que el niño, queriendo más de ésta, se haría obstinado y mentiroso. De no ser la sensualidad lo que le molestaba, ¿por qué decir que las caricias y juegos con un niño revelaban la debilidad de los padres hacia él y ocasionaban la pérdida del necesario respeto hacia los mismos? Es posible que, partiendo de su propia experiencia, Kant decía que los 13 o 14 años es normalmente la época en que se despierta en la juventud el impulso sexual. Un comentarista psicoanalítico se ha servido de esta frase para formular una conjetura de largo alcance. La madre de Kant, ha de recordarse, murió en 1737 cuando Kant tenía 13 años. Sentía por ella un cariño que no sentía por su padre, que vivió hasta 1746. ¿Cuál tenía que ser el efecto de la muerte de su madre en un muchacho pietista de 13 años? Sus primeras conmociones sexuales fueron contemporáneas de la muerte de su madre. De este modo podemos suponer sobre la sexualidad de Kant recayó una profunda culpa. En su inconsciente asociaría su propio deseo sexual con la muerte que le había traído a su querida madre. Esa, podemos conjeturar, era la fuente de aquella hipocondria que afligió a Kant durante su juventud, al punto de hacerle odiar la vida misma. Y aquí se encuentra igualmente la base de sus actitudes hacia el matrimonio y las mujeres. Expió la culpa mediante la fidelidad
a la memoria de su madre y ridiculizaba a las mujeres instruidas y bien educadas con que se topaban. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas, para un estudio psicológico de la filosofía. Estoy leyendo la vida de Kant. Esta fue la primera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de la lectura de esta historia.